Muy buenas noches, queridos televidentes. Bienvenidos al programa 2000 años después, aquí en FETV, su canal de la misericordia. Como todos los jueves, pues en esta ocasión estamos pues aquí reunidos para hablar de un tema que creemos que va a ser de mucho interés para todos ustedes. Buenas noches, Roquel. Buenas noches, Luis. Feliz de poder estar nuevamente aquí con todos ustedes, distinguidos televidentes, y nuevamente aquí en 2000 años después, que vale la pena decir que por diversas razones, situaciones de índole personal, o de trabajo, o transmisión del canal, no habíamos podido coincidir, teníamos alguna ausencia, pero ahora sí estamos nuevamente aquí en vivo, ¿no? Así que es importante, así que estamos felices de poder compartir con ustedes. Sí, vamos a conversar esta noche sobre un tema relativo a la Santísima Virgen María. Cuando hablamos de la Virgen María, decimos que es un tema mariano. Mariano se asocia con la Virgen María. Y vamos a conversar sobre algunos aspectos que normalmente se prestan como confusión, o las personas tienen alguna duda sobre cuando se habla de la Virgen María, por qué se dice esto o por qué se dice esta otra cosa. Son simples aclaraciones que vamos a compartir con ustedes, y si ustedes no tienen ninguna dificultad, ninguna duda al respecto, pues dirán qué programa tan monótono, porque va a ser elemental. Pero puede ser que algunos de ustedes sí tengan alguna confusión con algunos aspectos de la Virgen María, y entonces le pueda resultar muy ameno, muy atractivo este programa, aunque por supuesto consideramos que es bien sencillito el tema, pero puede ser interesante, significativo para otras personas que tienen alguna confusión. Sí, Luis, quería también, antes de iniciar en materia, decirle a los televidentes de que tenemos que dar un anuncio. Que efectivamente, ante todo queremos mandarle saludo a Felipe, allá, que seguro que está en sintonía con nosotros, y que él nos anunció a nosotros y al canal de que debido a una situación de índole profesional, le va a ser imposible por los próximos meses poder seguir participando con nosotros aquí en el programa 2000 años después, y él pidió que a nombre de él pidiera excusas a los televidentes y que dijera que bueno, tan pronto se subsane esa situación, él piensa que debe volver, pero era justo hacer el anuncio a los televidentes de que él los próximos meses él no va a estar aquí en 2000 años hasta que resuelva la situación profesional que tiene que resolver, y entonces ya cuando lo haga ya podrá entonces volver. Tengo entendido, Roquel, que sin embargo tendremos un invitado también muy especial que va a estar supliendo esos momentos que no viene Felipe. Ah, no, sí, por supuesto. Tenemos a un invitado que vamos a dejarlo ahí en sorpresa para cuando venga lo vamos a presentar. Probablemente en otras ocasiones lo habrán visto aquí en FETV, y que va a estar también acompañándonos aquí en 2000 años después, manifestando y compartiendo algunos temas. Así que sí, va a ser interesante y va a ser realmente un honor que él comparta con nosotros. Sí, bien, entonces ya entrando en materia, vamos a preguntarle a Roquel la primera de esas aclaraciones marianas. ¿Cuál es esa primera aclaración con respecto a la Virgen María que quieres compartir con nosotros? Bueno, Luis, mira, la primera aclaración yo quisiera remontarme un poco atrás, porque realmente lo que se da es un juego de palabras. Tenemos que primero entender que los católicos hablamos de que María es Madre de Dios. Para las personas que generalmente no están familiarizados con el término, muchas personas o se confunden o son agentes de confusión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hacen una comparación que no es correcta. Por ejemplo, se van a las mitologías griegas, por ejemplo. Hoy día, por ejemplo, está muy de moda, Luis, esos personajes, esos superhéroes, ¿te acuerdas? Los Vengadores. Y también los en mi época, los Vengadores era Emma Peel y el hombre era Patrick Macnee, Macnee creo que era el actor. Esos eran dos actores ingleses.
pero es muy distinto de lo que ahora pasan con los Vengadores estos. Acá era un hombre y una mujer y no eran superhéroes. Ah, bueno, interesante. Pero en la época mía, pues, Sí. eso ya quedó atrás. Igual, yo le digo a mis hijos se ríen que cuando yo era niño, los superhéroes que yo conocía eran los de que llaman ahora de DC, Batman, Batman y Robin, Superman, Aquaman, no sé qué. Lo importante de todo esto, que dirán, ¿por qué están hablando de ese tema? Porque fíjense, en la mitología griega existía, que es la que más familiarizado, nosotros hemos escuchado hablar de que estaba Zeus, estaba Marte, el dios de la guerra, estaba Neptuno, y todos esos dioses tenían una situación que llamábamos nosotros antropomórfica, o sea, es decir, los griegos y los romanos imaginaban sus dioses parecidos a ellos, pero más poderosos. Y así que esos dioses efectivamente se casaban y tenían hijos como hacían los seres humanos. Entonces decían, bueno, un dios se casaba con una diosa y tenía un diosito, ¿no? Y se daba esa situación. Entonces también se daba una situación en conceptual, y hablo de los héroes, por ejemplo, de que de repente un dios de esos que eran bandidos, ¿no? No como el dios judío cristiano, que era justo, sino un dios bandido como Zeus, se enamoraba de una mujer por ahí, y iba y se transformaba en un hombre y la preñaba, pues. Entonces ese hijo, que muchas veces era ilegítimo porque lo hacía incluso con mujeres casadas, como tenía algo de un dios, entonces le llamaban un semidios o un hombre. De ahí viene Hércules, por ejemplo, y hablamos de toda esta mitología. ¿Por qué? Porque entonces hay gente que quiere confundir eso. Entonces dice, mira, cuando los católicos dicen que María es madre de Dios, la están igualando a Dios, porque están diciendo que ella dio a luz a Dios. Pero si ella es una mujer cualquiera, ¿cómo ella puede dar a luz a un Dios omnipotente? Entonces queda la gente rascándose la cabeza, porque está confundiendo peras con manzanas. Te está imaginando esto que yo digo que es la mitología, no solo griega, sino escandinava, porque eso que aparecen por ahí de que Thor y toda esa gente no son más que dioses de esas mitologías paganas. Entonces confunden eso, entonces de repente queda la persona extrañada. Si es verdad, María es una mujer común y corriente, por decirlo de alguna manera, o vamos a decir un ser humano. ¿Y cómo que puede ser ella madre del omnipotente? Y entonces no se dan cuenta de que lo que estamos hablando, cuando nosotros hablamos de María, Madre de Dios, es en función de un acontecimiento único en la historia de la humanidad, y que solo el cristianismo lo tiene y lo entiende. Y es que Dios es un solo Dios en tres personas, y que una de esas tres personas, la segunda persona, la Santísima Trinidad, que llamábamos antes de que se encarnara el Verbo, decide hacerse hombre, hombre igual a nosotros, en todo menos en el pecado. ¿Y cómo decide hacerlo? Encarnándose dentro del seno de la Virgen María. Entonces, cuando nosotros decimos que María es Madre de Dios, estamos hablando de una maternidad humana. Todo lo que la Virgen María aportó a Jesús es lo que una madre, en términos generales, le aporta a su hijo. Entonces, esa es la primera aclaración, que cuando nosotros decimos María, Madre de Dios, no estamos diciendo que ella es una diosa. Ella es un ser humano común y corriente. Tampoco estamos dando a entender de que ella dio a luz al Dios omnipotente. Estamos diciendo que en el plan de Dios, Él decide encarnarse, y bajo esa situación, que decide encarnarse como un hombre igual a nosotros en todo, menos en el pecado, que es verdadero hombre y verdadero Dios. Tan pronto se da ese momento que se encarna dentro de ella, ella empieza a ser madre de alguien que es verdadero hombre y verdadero Dios. Por eso se puede decir que es madre de Dios, porque es madre de todo el ser de Jesús, que es hombre y Dios. Entonces, si se dan cuenta, es una aclaración importante, porque ha sido motivo de burlas de mucha gente para confundir al católico. Esto es interesantísimo, Roquel. Estoy apreciando unas tomas en la cámara novedosísimas para mí, impresionante la calidad de la presentación, de la producción. Está muy interesante, la verdad. Estoy impresionado. Bien, entonces la primera aclaración es: la Virgen María no es una diosa. Yo creo que ningún católico piensa eso, ¿o sí? Yo pienso que no lo piensa. Mira, yo te lo voy a poner de la siguiente manera. El tema es que, como digo yo, es un truco.
la persona que, como dije yo, son agentes de confusión, ¿no? Llegan donde el católico, que pienso yo que en términos generales está claro que María no es una diosa, pero le hacen como, no sé si tú tuviste la experiencia en los exámenes, que decía uno que el profesor puso una cáscara. ¿Qué significa? Que hay una pregunta capciosa, algo que parece que es fácil de responder, pero no lo es. Entonces hacen eso, tiran, como el católico no tiene la doctrina clara, entonces le ponen esta pregunta: ¿cómo ustedes dicen que María es madre de Dios si ella no es diosa? Entonces el católico no sabe explicar. Él sabe que, o ella sabe que María, o la Virgen María, no es una diosa. Sin embargo, cuando le ponen la pregunta, no lo sabe explicar. Y eso le causa un grado de, diríamos, de aprensión o de ansiedad de que no puedo entender. Y entonces después viene el siguiente paso: no la puedes entender porque es irracional. Sí, además Roquel, a lo largo de estos años que he estado trabajando, hemos compartido este ministerio, encuentro que si el católico promedio le cuesta explicar esto, el que quiere sembrar la confusión también anda enredadísimo. No, por supuesto. Porque yo he oído toda suerte, pero de cosas. Por ejemplo, tu especialidad es la electricidad. Sí. A ti no te pueden decir una cosa que no concuerde, porque rápidamente te vas a dar cuenta. Pero al que no sabe de electricidad, le cuentan cualquier cosa y no tiene forma de discernir. En el caso de las verdades de fe, pasa igual. Si yo no me conozco mi fe, y el que ataca tampoco conoce la fe católica, entonces va a estar... Es un ciego guiando a otro ciego. Tropezándose, pero el que está afuera, que entiende, dice: ni me meto en eso, porque estos dos no me van a poner cuidado. Es que no ponen cuidado, ¿no? Tú vas y le explicas y tampoco lo aceptan. Entonces, por ejemplo, te lo digo porque escuché una persona cuya actividad es de ser alegrador del público, o sea, se viste con colores y nariz así, esos que alegran al público, ¿verdad? Ajá. Entonces, decir, no católico él, que cómo va a decir que la Virgen María es madre de Dios. Porque si el Padre es mi Padre, Dios, y ella es madre del Padre, entonces ella no es mi madre, es mi abuelita en todo caso. ¿Sí? Te has reído, ¿verdad? Sí, claro. Porque tú dices, y lo decía con una propiedad, una seguridad, con una seriedad dentro del estilo de él cultural, que uno dice, bueno, ¿qué puede uno hacer ahí? Si eso es lo que ese señor entiende, no se ha tomado el cuidado de buscar el catecismo y decir, vamos a ver qué es lo que enseña la Iglesia Católica. Es que es un chiste. Te voy a contar algo que mandaron por internet. Dice uno, por ejemplo, eso que estás hablando tú, dice uno: los musulmanes tienen a Mahoma, ni siquiera Alá, dice, los musulmanes tienen a Mahoma, los budistas tienen a Buda, los católicos tienen a María y los cristianos tenemos a Jesucristo, ¿no? Entonces, ahí primero se ve una ignorancia increíble sobre las diversas religiones. Y segundo, también se ve una ignorancia increíble con respecto a lo que es la Iglesia Católica. Pero lo dicen de esa manera y confunden. Porque realmente el problema que tenemos en muchas ocasiones es que el católico en términos generales, tiene nuestra fe, Luis, es un trípode. Yo siempre me gusta la figura del trípode. Bueno, porque Dios es Trinidad, hay un trípode. Mira, nosotros tenemos que tener oración, que en oración yo incluyo todos los sacramentos y todo lo que tiene que ver con nuestra espiritualidad. Tenemos que tener acción, porque tenemos que efectivamente obras. Pero también tenemos que ir la parte donde la gente no se da cuenta, formación. Y los tres tienen que estar permanentemente renovándose. Usted no puede decir que yo oro 8 horas hoy y ya entonces los próximos 8 días no oro. No, es mejor que usted ore 1 hora todos los días. Entonces usted no puede... ¿Media hora? Media hora, por ejemplo. Por ejemplo. Media hora, pues. Gracias. Media hora todos los días. Pero el punto está en que no le funciona eso de que, bueno, voy a orar 3 horas hoy y entonces los otros 6 días no oro. Igual pasa con
con la formación o con la acción. Usted no dice, bueno, voy a hacer algo hoy y mañana no voy a hacer. Tiene que hacer todos los días. Pero yo veo eso un poco difícil, Roquel, porque también tengo la experiencia de que el católico se resiste a la formación, ¿o me equivoco? Sí, en términos generales, yo pienso que se ha perdido ese concepto de que es un todo, porque la gente piensa, ya aprendí hasta aquí, ¿y para qué aprender más? Mire, por ejemplo, sí, porque eso es interesante. Yo tengo ya una fe formada, yo soy católico, nadie me va a cambiar hasta que llegue alguien y me plantea una dificultad y no la puedo contestar. Una preguntita elemental y no la puedo contestar. Mire, por ejemplo, tú que ofreces a veces, estás en plenitud, ofreces tu tiempo para formar, que me imagino que tienes filas de personas. El padre puso en tu comunidad, dijo, si no vienen 20, no empieces. Sí. Porque tiene dudas de que lleguen a 20. Sí, por supuesto. De una comunidad de miles. Sí. Pero esa dificultad está. Tenemos que vivir con ella. Tenemos que saber que está. Entonces, sigamos con las aclaraciones. Ahora profundizaremos un poco más en la formación. La primera aclaración es que entonces la Virgen María no es una diosa. Por supuesto. La segunda aclaración mariana. Bueno, mira, la segunda aclaración mariana que yo diría que es importante es de que la Virgen María es una sola. Alguien me decía con algún aspecto, y católico, con aspecto de burla, decía, usted tiene la Virgen María, la Virgen del Carmen, la Guadalupe, yo me quedo con María de la Biblia. Entonces, eso también denota una ignorancia increíble. Porque la Virgen María, la de Guadalupe, Fátima, Lourdes, es la Virgen Fátima, María de la Biblia. En la pantalla. Es la Virgen María de la Biblia. Lo que pasa, y esto lo voy a poner como siempre pongo el ejemplo, Luis, de la siguiente manera. Imaginémonos una dama, ¿no? Una dama que una misma mujer puede ser vista de diferentes ángulos. El esposo lo ve de una forma, los hijos la ven de una forma, el hermano de la dama lo ve de otra forma, el papá de la dama lo ve de otra forma. Entonces, es la misma mujer, pero se ve de diferentes ángulos. El papá lo ve de una forma. Entonces, algo parecido ocurre con las advocaciones de la Virgen María. Advocaciones, ¿qué son la palabra advocación? Bueno, ¿qué significa? A eso voy. Las advocaciones son formas como nosotros, debido a apariciones, realidades sociales propias del lugar y condiciones históricas, donde el pueblo ve desde un ángulo, un aspecto a la Virgen María. Y entonces de ahí surgen lo que llaman las advocaciones. La Virgen del Pilar acaba de publicar. Sí. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de una vez ver allá en una parroquia una imagen que yo nunca había visto, me impresionó, ver a la Virgen María con un atuendo de China, sí, chino. Sí. A propósito de la Virgen del Pilar, se dice que no fue tanto una aparición, sino una bilocación, porque estaba viva, y se le apareció allá en España al apóstol Santiago. Y entonces ahí era como en un pilar, sí. Un pilar. Pero, Roquel, sí, ya estamos viendo la explicación, pero la persona que te dice, yo creo en la María de la Biblia, ¿qué le pudiera decir con respecto a la Virgen María de la Biblia y, por ejemplo, la Virgen María de Fátima? Yo creo en la de la Biblia. ¿Cómo se parecen estas dos? O siendo la misma, por supuesto, pero ¿cómo se le explica a esta persona que es la misma? Bueno, porque la terminología bíblica es una, pero la experiencia mística de Fátima es más moderna, pues, porque es en nuestros tiempos. ¿Cómo decirle cuál es la dificultad entre una y la otra, si es la misma? Bueno, lo que ocurre es que realmente el problema del que responde de esa manera es que está viendo a la Virgen María de manera desencarnada de la tradición. Eso es lo interesante. O sea, tú lees la Biblia y tú lees los pasajes que mencionan a la Virgen María y dice, no habló nada, no dijo nada, o no dijo mucho, y entonces ahora habla. Es que recordemos que nosotros los católicos conocemos la doctrina y la revelación divina a través de la Biblia, la tradición y
el magisterio de la iglesia. Entonces, cuando tú dices que tú ves la Virgen María solo en la Biblia, tú tienes una visión sesgada de la realidad. Entonces, tú tienes que ver la Virgen María en todo su contexto. No, y a mí me llama la atención porque si tuviéramos tiempo, podríamos hacer como la flor, cuando tú quitas un pétalo, otro pétalo de la flor, y quitas todos los pétalos. Podríamos ir pétalo por pétalo, viendo a la Virgen María de la Biblia, y descubriríamos que no dice poca cosa de ella, y dice muchas cosas, que todavía teológicamente más profundas para el pueblo en general que lo que sería, por ejemplo, una aparición mariana sencilla ante niños, que la Virgen se aparece a niños y les habla en un lenguaje sencillo. La Virgen María de la Biblia es una plenitud, pero por supuesto, bien leída la Biblia. Yo creo que hemos llegado al momento del receso, ¿es cierto? Muy bien, vámonos al cambio, por favor, y venimos de inmediato con otras aclaraciones marianas con Roquel. Estamos de vuelta, queridos amigos, en la segunda parte del programa esta noche con respecto a las aclaraciones marianas. Ya Roquel nos ha explicado, la primera, que la Virgen María no es una diosa. La segunda, que hay una sola Virgen María, aunque tengamos diferentes advocaciones, la Virgen de Fátima, la Virgen del Carmen, la Virgen de Guadalupe y la Virgen de la Biblia, es una sola Virgen María. ¿Cuál sería una tercera aclaración mariana, Roquel? Bueno, yo diría que la tercera es la clásica, efectivamente que la Virgen María no realiza milagros por sí misma. Y eso, ¿por qué lo digo por sí misma? Porque efectivamente, y voy a poner un ejemplo, en la Biblia aparece que, por ejemplo, la sombra de Pedro sanaba, pero la gente dice que la sombra de Pedro sanaba. Ahí no, pienso que no hay ninguna, la gente no se asombra de que la Biblia dijera que la sombra, no hacen una explicación. No, lo que pasa es que Jesucristo, a través de la sombra de Pedro, sana. Se da por sobreentendido, ¿no? Decían que, que cuando Pablo realizaba un milagro, a través de él, Dios lo hacía a través de él, así mismo lo presentaba el Evangelio, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que hay personas que, vuelvo y digo, agentes de confusión, que cuando la gente dice, gracias a la Virgen María, la Virgen María me hizo el milagro. Entonces, ¿te viste? No le está dando la gloria a Dios. Pero realmente ese es el modo generalmente de hablar de las Porque personas. como tú dices en la Biblia, se menciona que la sombra de Pedro hacía el milagro. Sí. Y los pañuelos de Pablo, que ya tenía que estar muerto, también realizaban milagros. No dice, le están quitando la gloria a Dios. Exactamente. Ahí no lo dice. Dice que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, recuerda que dice que estaban los huesos del consejo de Eliseo, y cuando tocaron al muerto, se sanó. Dice que cuando tocaron los muertos, no que Dios usó los huesos, porque se da por sobreentendido. Entonces hay... pero nos ponen a la defensiva, porque tenemos que estar haciendo esta aclaración. Sí, ponen a ¿Te parece? Sí, por eso. Entonces, claro, entonces nosotros sabemos que la Virgen María, por sí misma, no realiza milagros, sino que Dios escucha su intercesión, su petición, y realiza el milagro. Lo que si una persona quiere en su casa estudiar, porque es difícil conseguir, digamos, ir a un centro, porque también eso es cierto, con la cantidad de autos que hay aquí en Panamá, desplazarse a la parroquia donde tú puedas estar impartiendo unas lecciones de formación católica, es difícil, ¿verdad?, por las distancias. Ahora hay tecnología, pero también hay personas que dicen, yo quisiera como estudiar, encontrar todos estos temas en un libro, por ejemplo, y ponerme, sentarme yo cuando pueda, con mi esposa, con mis hijos, y yo profundizar, leer con calma, porque no tengo tiempo ni para escuchar, ir a otro lugar porque estoy muy ocupado, o
lo costoso que resulta en medio del tranque. ¿Hay algún libro que podamos recomendar? ¿Cómo no? Este libro que aparece aquí, que pueden encontrar en cualquier librería católica, se llama Libro Temas Candentes de la Iglesia Católica. Aquí puede encontrar, le podemos nosotros garantizar el 90% de los cuestionamientos que generalmente le hacen los católicos, bíblicamente sustentado. Los textos bíblicos están aquí, tenemos aquí el catecismo de la Iglesia Católica, los textos bíblicos, las explicaciones, para que usted pueda conocer su fe. ¿Este tema se encuentra en el libro? Sí, por supuesto, este tema se encuentra, este tema de las aclaraciones marianas, porque este libro no es más que el compendio dice Luis, de experiencia acumulada, ¿no? Puede haber casi 50 años de estar en estos líderes de la apologética. Entonces, entre Luis y yo hacemos los 50, y en esos 50 años recopilamos las dudas, preguntas más comunes que generalmente tienen los católicos. ¿Me permite, por favor, para ver? Me imagino que aquí hay un índice. Oye, y veo que está la firma de Monseñor José Domingo Ulloa. Sí, tiene el aval del arzobispo de Panamá. ¡Caramba! ¿Pero qué es esto? ¡Qué maravilla! Y veo, vamos a ver qué tiene el índice. Aquí tenemos, vamos a ver dónde está el índice. La iglesia que Cristo fundó, el origen de la Biblia. Interesante. Los libros deuterocanónicos. Sí. En ese libro, Luis, tú vas a encontrar la respuesta a las preguntas que no te has hecho. ¿Qué te parece ese eslogan? ¿Ah? Escándalos en la iglesia, hasta ese punto. A ese punto. Se meten a ustedes hondo. Sí, ese es un tema que no mucha gente quiere tocar. La confesión, sacerdotes célibes, bautismo de niños, el purgatorio, la intercesión de los santos, asunción de la Virgen María, virginidad perpetua de la Virgen María. Oye, pero esto está... Y eso es interesante. Es una mini enciclopedia católica. Mucha gente pregunta, yo he tenido la oportunidad incluso de estar en congresos donde la gente se levanta y pregunta, ¿dónde está en la Biblia la asunción de la Virgen María? ¿Dónde está en la Biblia eso de que la Inmaculada Concepción? Ahí, bueno, que compren el libro y ahí van a encontrar la respuesta. ¿Y dónde lo consiguen? En las principales librerías católicas de Panamá. Ahí pueden definitivamente ir y buscarlo y adquirir el libro. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, continuamos con las aclaraciones, ya hemos visto 3. La Virgen María no es una diosa, hay una sola Virgen María, la Virgen María de Guadalupe, la Virgen María de Fátima y la Virgen María de la Biblia son una sola. Luego la Virgen María, igual que San Pedro, igual que San Pablo, no hacen los milagros, solo interceden. En este caso, por su propia experiencia de imitación de Cristo, obtienen las gracias para poder realizar el milagro. Por ejemplo, San Pablo estaba muerto ya, estaba en el cielo, y San Pedro estaba vivo, y ni siquiera estaba pidiendo nada, simplemente pasaba, pero por las propias consecuencias de su adhesión a Cristo generaba el milagro. Y la siguiente aclaración, o ya hemos acabado. Es la última. La cuarta aclaración creo que también es muy importante y que está por sobreentendido, está de que todo lo que nosotros decimos en la Virgen María es en función del centro de nuestra fe, que es Jesucristo. Todos los elogios, los dones, todas las singulares gracias que recibió la Virgen María de parte de Dios es en función de su relación única con nuestro Señor Jesucristo. Y eso hay que tenerlo bien claro porque algunas personas piensan que se trata de simplemente un aspecto de un romanticismo, de que como es la mamá, o que acá le tenemos un aprecio muy especial a las madres, entonces hemos tomado la figura de la Virgen María para exaltar la figura de la mujer y las madres. No, no se trata de eso, se trata de que efectivamente esa relación única con nuestro Señor Jesucristo es la que le llevó a que tuviera esas singulares gracias y privilegios que Dios le dio. Fue Dios omnipotente, no fuimos nosotros. Nosotros, y es un punto importante, nosotros no alabamos a la Virgen María, nosotros reconocemos lo que Dios hizo en ella, que es lo importante. No se trata de que nosotros nos hemos puesto como que los católicos nos hemos tomado la tarea de estar piropeando, no. Es simple y llanamente reconocer la obra que Dios hizo en ella, es lo que los católicos hemos hecho y que en la Biblia aparece cuando dice que todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque efectivamente no es la obra per se de ella, sino es la obra de Dios en ella. Y eso es lo que nosotros, los católicos y todos los cristianos, deberíamos reconocer, porque es lamentable
ver cómo hay cristianos que piensan que pueden darle más gloria a Jesucristo hablando mal, cuestionando, criticando, denigrando a su madre. Eso no tiene ningún sentido. Eso solo se le ocurre a una persona que está totalmente desenfocada. Como yo le dije una vez a un protestante, mira, tú puedes ser que estés en desacuerdo con lo que nosotros decimos de la Virgen María, pero eso que tú dices de cómo te expresas de ella, denota de que tú no amas a Jesucristo. Eso es un cuento. Tú no puedes amar a Jesucristo y hablar de esa manera de su madre, ¿no? Yo te pregunto, si Jesucristo estuviera aquí frente a frente aquí, tú te expresarías así de su madre, sabiendo que es su madre. Ella, no, que yo hablo así porque los católicos dicen de tal o cual manera. Y a mí me ha tocado ver dolorosamente gente hablando muy mal de nuestra Madre la Virgen María, pensando que está defendiendo el honor de Cristo. Sí, tú mencionaste hace un momento el texto de San Lucas, en donde la Virgen María hace una profecía sobre ella misma, siendo que es la única mujer en la Biblia que profetiza sobre ella misma, la única después de Cristo. Cristo, bueno, ella es mujer, Cristo hombre, profetizó sobre él mismo, pero la Virgen María dijo, todas las generaciones me llamarán bienaventurada, pero todas las generaciones de católicos debe ser, porque no todos le llaman bienaventurada. No, por supuesto. Los católicos nada más le llamamos. Y los ortodoxos. Que también se llaman católicos, ¿no? Sí. Los demás no le llaman. Las generaciones a las que se refiere son los católicos. Estoy seguro, porque ¿qué persona que no es católica llama bienaventurada a la Virgen y lo que hace es más bien atacarla? Como tú acabas de explicar, ¿no? Atacarla, ofender al católico, decirle cosas, señalamientos. Y la Virgen María dice, la Virgen María de la Biblia. La Virgen María de la Biblia dice, todas las generaciones me llamarán bienaventurada, pero vuelvo al punto, generaciones de católicos, porque más nadie bueno, que entiendo que los musulmanes la alaban. Por ejemplo, el Corán tiene un capítulo, creo que el 19, donde destaca muy bien a la Virgen María, y es la única mujer que se destaca en el Corán. Así que también, Roquel, cuando la iglesia inicia en Pentecostés, allí formalmente se inicia, ahí describen quiénes componían la estructura de la iglesia, los apóstoles, unas cuantas mujeres y la Virgen María. O sea que en la iglesia naciente estaba ella, y en la iglesia de hoy también está ella, en la iglesia que lo reconoce. Entonces, yo quisiera invitar a los amigos que no creen en la Virgen, que no la aceptan, que la rechazan. Bueno, no podemos hacer mucho, ¿no? Si no quieren, no podemos. Pero si la vieran con la misma Biblia, porque es la Biblia la que nos da luces sobre la Virgen María. Ya vimos, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. La Santa Isabel, llena del Espíritu Santo, le llama, bendita tú entre las mujeres, de todas las mujeres. La Biblia habla maravillas de la Virgen. Entonces, ¿por qué? Esa es la razón. Pero bueno, dejémosle, respeto su postura. Pero yo quisiera que le hiciéramos una exhortación al católico, que cree que es católico, se puede ser católico sin ser mariano. ¿Qué le pudiéramos decir a ese católico que no se anima a rezar el rosario porque dice que para qué si yo voy directamente donde Cristo? ¿Qué le pudiéramos decir al hermano católico? Bueno, mira, yo digo que solamente puede haber, y eso lo digo con toda claridad, solamente puede haber dos tipos de católicos. Los católicos que reconocen a la Virgen María como su madre, la aman, la respetan, la veneran, y los católicos que están confundidos. No hay término medio, porque nadie puede decir que yo soy católico pero no soy mariano. Eso es un total contrasentido, no tiene ninguna razón de ser. Si usted se avergüenza de la Virgen María, ya usted es un católico protestantizado o está influenciado. ¿Qué significa católico protestantizado? Bueno, lo que ocurre es que muchas personas, por diversas razones, continúan siendo católicos, no vamos a explorar las razones, pero viven en la Iglesia Católica con ideas protestantes. Por ejemplo, dicen que no le oran a la Virgen María,
dice que no hablan de la Virgen, no les gustan las imágenes, no le oran a los santos, no le oran al ángel de la guarda, no dicen, bueno, en términos de sí, a mí la misa, la Eucaristía, que está bien, ¿no? Pero usted nota que hay ciertas cosas que los protestantes muy poco se confiesan. Recuerdo gente decir que tiene años que no se confiesa porque ellos le piden perdón a Dios, que ellos no ven razón. De esa manera uno se da cuenta de que cuando tiene esas actitudes que son influencias de los protestantes, por ejemplo, hay una realidad, y eso yo lo quiero recalcar, es muy cierto y es importante, y se han hecho muchos avances al respecto. El estudio, la difusión de la Biblia, y la Iglesia Católica ha hecho grandes esfuerzos, pero un católico que dice que solo la Biblia y no tiene contacto, respeta o ama la tradición, entonces también ahí está protestantizado, porque ya como los protestantes dicen que solo la Biblia, entonces ellos sí, solo la Biblia. Entonces, de esta forma uno ve que se dan influencias que provocan que el católico no viva su fe en plenitud. Yo he tenido la oportunidad, Luis, de estar dando formación, como dices tú, y le pregunto a propósito a la gente, al público, levante la mano, ¿quiénes tienen un santo de su devoción? Y me sorprende cuántas pocas manos encuentro. Y yo digo, ¿por qué? No es que sea obligatorio, pero... Y cuando las respuestas que son protestantizadas. Ah, no, lo que pasa es que yo voy directamente a Cristo. Entonces tengo que explicarle lo que es la intercesión de los santos, la comunión de los santos, lo que se explica la Iglesia, que no se trata de que es algo que tú prescindas porque realmente te está ayudando. La devoción a un santo ayuda a tu vida espiritual. Entonces, pero, ¿qué es lo que pasa, Luis? Tú hablabas del rosario y de esas cosas. También hay prejuicios dentro de la Iglesia Católica. ¿Cuántas veces tú no has visto que, por ejemplo, varones, estoy hablando de hombres, piensan que la Virgen María, la devoción a la Virgen María se trata de un asunto de mujeres? O en el peor de los casos, solo de señoras mayores, señoras de edad, pero que nosotros que somos jóvenes o somos varones tenemos otro tipo de devoción. Y ese prejuicio también afecta que la gente no vea a la Virgen María como debe verlo, como su madre, como alguien que viene a acompañarlo y ayudarlo a vivir mejor su fe. Excelente explicación, Roquel. Y para los hombres que quieran rezar el rosario, no siempre les gusta sentarse en medio de un grupo a rezarlo, les gusta a algunos rezarlo solo, en una hamaca, por ejemplo. O se puede rezar el rosario, por ejemplo, en el bus, o son varias preguntas, pero dirigidas a lo mismo, ¿no? Cuando voy corriendo, el que puede correr, ¿no? El que puede correr, lo que ya no podemos correr por los asuntos de deporte, el que va corriendo o caminando, pues, puede ir rezando el rosario. Eso no sería como una falta digamos, no de respeto, pero como que para rezarle a la Virgen hay que estar, dicen algunos, en quietud, en silencio, en un lugar, pero yo estoy en una hamaca o en una silla o en el bus, caminando. ¿Es correcto en ese ambiente rezar el rosario o va manejando la persona y se distrae? ¿Qué dices tú al respecto? Bueno, mira, el rosario es una oración maravillosa por muchos aspectos, y uno de los aspectos de esa oración es la versatilidad. Efectivamente uno puede rezar el rosario casi en cualquier circunstancia. Puede estar en el Santísimo, en profunda meditación, puede estar en una capilla, puede estar en su casa, puede estar en una hamaca, puede estar en el baño, puede estar en un auto, puede estar en el autobús, en el metro, corriendo, caminando. Usted puede estar rezando el rosario. Definitivamente es un gran medio para estar en contacto con Dios. Nosotros exhortamos a las personas que recen el rosario, a los varones. Recuerden que el rezo del rosario es algo muy personal. No se trata de querer emular el modelo de otra persona. Usted reza el rosario como usted puede hacerlo, de la manera como usted, respetando obviamente lo que enseña la Iglesia, las oraciones, lo básico, ¿no? Son las oraciones que la Iglesia dice, pero el modo, la forma,
hágalo a su forma y usted verá las maravillas, los frutos que el Señor va a hacer en usted, en su familia, porque nosotros como Luis y yo, cuando hemos hecho programas en otras áreas, en otros medios de radio y demás, donde ahí puede haber un poco más de interacción con la gente, cuando hemos hecho programas y preguntamos testimonio Rosario, no para el teléfono de sonar de gente que dice que desde que empezó a rezar Rosario, de diversos modos, Dios ha hecho maravilla en su vida. Sí, y si me distraigo, Roquel, si no se distrae, porque eso es como que es universal. ¿Qué pasa con esta oración? ¿Cómo se debe sentir uno? Bueno, Luis, no existe, a menos que haya personas muy santas, que bueno, no sé, no las conozco, pero en términos generales, tú y yo y el público en general, casi no existe posibilidad de que podamos hacer o realizar una oración sin distraernos. Vamos a la misa, nos distraemos. Nos estamos confesando y nos distraemos. Estamos haciendo cualquier tipo de oración y nos distraemos. Así que la distracción es algo con lo que tenemos que vivir. Lo que yo recomiendo es que simple y llanamente ignore la distracción y vuelva a la oración y no se esté preocupando de lo que Dios piensa o deja de pensar, porque usted no sabe, ni yo tampoco. Lo que nosotros sabemos es que Dios nos ama y quiere estar en comunicación con nosotros. Y efectivamente nos conoce nuestras miserias, nuestras realidades, y al contrario, Él comprende y está con nosotros en medio de la distracción y lo que tenemos que vivir. Así que eso no siempre recuerdo un sacerdote, imagínense un sacerdote, ¿no? Que cuántos rosarios habrá orado, y me decía que hasta la fecha, decía que no había podido rezar un rosario sin distraerse. Impresionante. Ahora nosotros laicos que estamos en el día a día luchando por pues lo que luchamos los laicos, las casas nuestras, cuidando nuestros deberes, es común. Pero lo importante es, como tú dices, mantenerme en el rosario, en el track, en la vía, en el riel. Creo que se nos está acabando el tiempo, Roquel. Nos quedan apenas unos 3 minutos. A ver si, bueno, vamos a saludar un poco a nuestros queridos televidentes. Estamos contentos de compartir con ustedes este programa. Espero que lo que hayamos conversado, Roquel y yo, le haya sido de iluminación a algunos. Otros dirán, esto ya yo me lo sabía. Estos están... Cuando tocamos el tema del rosario, Roquel y yo, como lo mencionaba en otros medios, a veces nos llegan reprimendas de las señoras que saben tanto del rosario que nos dicen, ustedes no saben nada. Y es verdad, no sabemos nada. Lo que compartimos con ustedes es una experiencia de laicos varones, ¿verdad? Desde la espiritualidad del varón. Obviamente que las damas nos llevan en la espiritualidad de la mujer. Pero sí invitamos al católico varón a que se entusiasme a rezar el rosario. No nos avergoncemos, las damas van, ellas tienen su modo, nosotros tenemos el nuestro, y juntos también. Yo rezo con mi esposa, yo no sé, creo que tú también, ¿verdad? Sí. Y no importa, ella es dama, yo soy hombre. Con la familia entera. A veces le digo yo, ¿cuál es el misterio que viene? Porque se me va, como estamos hablando, pero ella me dice, pero vamos en el track, y seguimos, y encontrar un momento para uno retirarse, lo que sea, media hora, yo no sé cuánto le demora a cada quien, y con la esposa, y los hijos si es posible, pero con la esposa por lo menos, es una experiencia que produce frutos que no se pueden explicar de otra manera que no sea por las gracias que obtiene el rosario. Una despedida entonces de tu parte, Roquel. Bueno, darle las gracias al canal, Luis. Tenemos escenarios nuevos. No habías mencionado nada, pero yo sí, estoy feliz de... ¿Primera vez que llegas a este escenario? Bueno, en 2000 años después, contigo sí, porque había estado una vez con Felipe, pero acá estamos más cómodos. Yo ya creo que no saquen de aquí ya. Esperemos, eso va a depender, no sé, de la providencia. Bueno, pero si no lo pido... no lo consigo, no lo alcanzo, entonces tengo que pedirlo. Así que bueno, queridos amigos, hemos estado muy contentos esta noche, Roquel y yo, de compartir con ustedes un tema más sobre la Santísima Virgen María. Para hablar de la Virgen María, el Padre Paco. Sí, por supuesto. Nosotros somos apenas pues hijos que quieren compartir con ustedes las maravillas que la Virgen María obtiene de Cristo para nosotros. Miren, yo voy a despedirme, a ver si no me falla la memoria, con una de las oraciones, la última de la catena legionaria, que dice:
Y Dios me ayude, porque cuando lo digo así solito me enredo, mi esposa me puede dar pistas, me puede soplar si me equivoco. Dice, oh Señor Jesucristo, medianero nuestro delante del Padre, que constituiste a la Santísima Virgen, tu Madre, Madre nuestra, y medianera ante ti, haz que todos los que a ti acudan para pedirte beneficios, se gocen de haberlos conseguido todo por ella. Hasta pronto, amigos.